Hola chicos, es genial poder verlos hoy y tal vez, es una broma, me ven pero no los veo. Quiero dar la bienvenida a nuestra audiencia en línea, a nuestro campus, Pomona y todos los demás y a nuestra audiencia. Realmente aprecio que estén aquí. No sé ustedes, este es un momento emocionante. Puede que no pienses de esa manera, pero es un momento emocionante. Dios siempre, bueno, soy un ex corredor y usaba carreras de relevos, y tú siempre das lo mejor de ti y lo más rápido como hombre ancla. Y somos la generación ancla que marcará el comienzo de la presencia del Señor, así que creo que debemos ser la mejor representación de Dios y hacer un buen trabajo. Por eso la Biblia dice que corramos, Padre, gracias por estos pocos momentos que tengo con tu pueblo hoy. Padre, háblanos al corazón, ministranos, oh Dios. Háblanos hoy, oh Dios. No sabemos qué hay en el mañana, pero ustedes sí. Y necesitamos estar más comprometidos, conectados, arraigados y cimentados. No solo en, entre comillas, religión, sino realmente una relación verdadera, una relación real y vibrante, en la que cada día nos apoyemos en la oración y en la palabra de Dios para escuchar su dirección y guía, para no estar confundidos, perplejos o simplemente a la deriva en este mundo sin un propósito divino, oh Dios. Te agradezco, nuestra fe es fuerte y no actuaremos con miedo sin importar lo que pasa en el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Sabes, es difícil creer que estemos listos para concluir la serie en la que hemos estado este mes, llamada The Piece of the Pie. Y el próximo mes es Domingo de Ramos y la próxima Pascua, nuestro Super Bowl. Y solo quiero que se preparen para las personas que ya están invitando. Los recogerás, los conducirás, los encontrarás en el vestíbulo, tendrás un encuentro con ellos en línea, pero asegurémonos de llevarle a Dios una gran ofrenda y esas son almas que posiblemente puedan ser salvadas. El pedazo de pastel del que hemos estado hablando, hemos estado usando este pedazo de pastel, creo que lo hemos usado durante varias semanas. Probablemente deba desecharse después de esta serie, o tal vez podría subastarlo, podríamos escribir y regalarlo. De todos modos, el pastel representa compartir el Evangelio. El pastel representa invitar a las personas a tener una relación con Jesucristo. Cuando hablamos de un pedazo de pastel, le estamos dando a la gente la oportunidad de escuchar tu historia de transformación y metamorfosis en la nueva dirección en la que vives, de perdón y arrepentimiento, pero también es su historia de aceptación muriendo en la cruz y permitiéndonos tener vida eterna. Nuestro versículo fundamental está marcado, el capítulo 16, en el verso 15, que dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id al mundo de todos los hombres y predicad el evangelio. Ve como un misionero que va a un país extranjero. Anda como un embajador que representa a su nación, yendo por mandato del rey o del presidente. Nosotros debemos ir, como dice la Biblia, labores que se asignan a una cosecha en un campo. Mateo 9 habla de eso. La cosecha está lista, pero los trabajadores que traerán las almas perdidas son muy pocos. Sabes, cuando tenía entre 12 y 14 años, durante 3 años, fui repartidor de periódicos. Ese fue realmente mi primer trabajo. Y entregué el Herald Examiner durante esos 3 años. Y básicamente no solo era un repartidor de periódicos, estaba entregando noticias, estaba entregando un mensaje al cliente. Y hay cosas que aprendí cuando era repartidor que realmente se aplicaba a este mensaje. Mi trabajo como repartidor no era crear las noticias. Mi trabajo era entregar la noticia. Creo que es así. Como repartidor de periódicos, no entregué lo que quería entregar, lo entregué en función del deseo del cliente. No entregué a todas las casas, entregué a las casas de los clientes que querían la noticia. No todo el mundo va a querer el Evangelio. Tienes que esperar a que haya un punto de quiebre en su vida, que haya una necesidad en su vida. Tienes que esperar a que Dios se mueva sobre el corazón de esa persona. Reconocí que como repartidor no era cuando quería entregarlo. Tenía que entregarlo cada día los 7 días de la semana.
Tuve que entregarlo, llueva, haga frío, haga sol, con buen tiempo, mal tiempo. Era mi trabajo entregarlo todos los días. Mi trabajo no era discriminar a mi cliente. Era un cualquiera que quisiera la noticia y era mi trabajo entregarla. Lo último que recuerdo de mi trabajo como repartidor de periódicos fue esto: entregar las noticias con excelencia y con buena actitud. Si no, entonces al final del mes no recibiría ninguna propina. Bueno, Tesalonicenses 2:19, hay una corona en el cielo, una recompensa guardada para los que son ganadores de almas. La Biblia dice esto: ¿qué es nuestra esperanza, nuestro gozo o nuestra corona de alegría? ¿No eres tú también en la presencia de Jesucristo en su venida? La corona del regocijo es la corona del ganador de almas. Y nunca recibiría propinas, aunque las entregaría, si no tuviera una buena actitud. Y hay algo reservado para nosotros. Déjame hacerte una pregunta. Si Dios te dio, o digamos una persona, te dijo: te voy a dar $100,000 por cada alma ganada para el reino de Dios. Déjame preguntarte algo. ¿Tendrías motivación todos los días para ganar un alma para el reino de Dios sabiendo que vas a recibir $100,000? ¿Cuánto más Jesucristo te dará tu recompensa eterna si ganas un alma? ¿Por qué estaría motivado por el dinero para hacer algo cuando no estoy motivado por el amor, la gracia y la deuda de lo que mi Jesús hizo por mí? Déjame leerte una gran escritura. Se encuentra en Romanos, el 10º capítulo. En Romanos 10, el capítulo 10 dice: pero ¿cómo le pedirán que los salve? Lo leeré aquí. Pero ¿cómo le pedirán que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca oyeron hablar de él? ¿Y cómo se puede oír de él a menos que alguien les diga? A menos que alguien les diga. ¿Y cómo irá alguien y les dirá a menos que alguien lo envíe? Esto es lo que dicen las Escrituras y de lo que quiero hablar ahora. Esto es lo que hablan las Escrituras cuando dicen: cuán hermosos son los pies de los que predican el Evangelio de la paz con Dios. Les haré una pregunta. ¿Cuál es el estado de sus pies hoy? Porque a los ojos de Dios tienen hermosos pies si van y predican el Evangelio. No quiero ser molesto, pero ¿qué crees que sería lo contrario? Tengo pies feos. ¿Por qué tengo los pies feos? Porque yo no voy y predico el Evangelio a la gente. ¿Por qué los seguidores de Cristo no? Les pregunto, les daré 6 pensamientos. ¿Por qué los seguidores de Cristo no van y comparten el Evangelio? ¿Por qué no van y comparten su fe? Número 1, miedo. El miedo nos impulsa. Ya sabes, el miedo al rechazo, el miedo a avergonzarnos, el miedo a la vergüenza. El miedo nos impulsa. 2, es que la gente se siente inadecuada. No estoy entrenado. ¿Qué voy a decir? ¿Que no estoy bien entrenado acerca de las Escrituras? Y 3, la gente no comparte su fe por la pereza espiritual. Simplemente no están preocupados por la pérdida. Están tan preocupados con su horario que pasan todo el día sin pensar en eso, sin oportunidades. No han perdido personas en sus vidas con relaciones y amistades. Es incómodo. Por supuesto que es incómodo, porque estás haciendo enojar al diablo. Él no quiere que nadie escuche el Evangelio. Y la sexta razón por la que es difícil compartir es simplemente porque no somos buenos testigos. No tenemos el estilo de vida que deberíamos tener. Tenemos muchas ataduras, no quiero juzgar, pero solo digo que algunas de estas cosas son autoimpuestas y autoinducidas. Tratar de perfeccionar y progresar. ¿Cómo voy a decirle a la gente que se salve cuando ni siquiera sé si soy salvo? ¿Cómo se supone que le diga a la gente que viva bien cuando yo no vivo bien? Y esas son algunas razones por las que todos luchamos para compartir el Evangelio. Les daré esta cita de Charles Spurgeon. Y la cita de Charles Spurgeon dice esto: no hay portadores de coronas en el cielo,
que no sean portadores de cruces aquí abajo. Tienes que pagar un precio. Habrá algunos desafíos en nuestras vidas, va a haber absolutamente cierta incomodidad en nuestras vidas. Sabes que cuando tenía 18 años solo había sido salvo unos meses y quería ser un buen testigo de Jesucristo, quería aprender a comunicar el Evangelio a quienes estaban alejadas de Dios o que no eran salvas. Entonces fui y encontré algunos testigos, gente que solía tocar puertas, gente que solía tener conversaciones, y dije, ¿me ayudarías a ser un buen testigo? No sé cómo llevar a nadie al Señor, no sé cómo tener una conversación. Y dijeron, bueno, ¿por qué no te quedas? Y nos sigues y permaneces allí mientras tocamos puertas y nosotros conversamos con la gente. Y tocamos algunas puertas y observé y escuché, porque la única forma de mejorar es si practicas. Y no vas a mejorar a menos que practiques. ¿Cómo puedo decir, Señor, ayúdame a ser bueno en esto y no practico? Tal vez te caigas de cara, tal vez no tengas las palabras, tal vez sientas que te patearon los dientes, tal vez no tengas una buena reacción, tal vez será abrasivo, pero mejorarás y mejorarás. Pararon en la quinta puerta, me miraron y dijeron, vas a ir a la puerta de al lado y hablarás con ellos. Y dije, oh Dios, solo lo he hecho 4 veces, solo te miré a ti. No necesito 5 meses o... No, estás bien y viste cómo hacerlo. Y nunca olvidaré cuando llamé a esa puerta y yo solo... y la puerta se abrió y solo dije, hola, solo quiero que sepas que soy un seguidor de Cristo y solo quiero saber si hay alguien en casa que necesita oración. ¿Hay alguien que quiera hacer preguntas sobre su Biblia? ¿Hay alguien que quiera saber quién es Dios? Y la persona respondió y dijo, soy testigo de Jehová, soy maestro en el movimiento de los testigos. Bien, entonces estaba como, oh mi Dios, esta persona simplemente comenzó a sacarme del agua y yo no sabía qué decir. Y luego mis amigos simplemente intervinieron, me vieron luchando y me ayudaron a superarlo. Y eso es lo que hacen los buenos testigos, de eso se trata, mejorarás y mejorarás y mejorarás. Ahora creo que estoy listo para eso, digo muchos años después, pero tienes que empezar en alguna parte, tienes que empezar en alguna parte. En 2009, el vuelo 1549 de US Airways, conocido como Capitán Scully, aterrizó en el río Hudson. Cuando estas aves entraron en el motor y provocaron este aterrizaje forzoso, tenía 3 minutos y 33 segundos para salvar a 155 pasajeros. Ninguno de ellos se perdió. Y dice la historia de que no pudo bajar del avión hasta que los 150 habían abandonado la nave y seguía preguntando a sus tripulantes, a los que estaban a cargo, ¿ya bajaron todos? ¿Están todos vivos? ¿Están todos salvados? Y su palabra fue, necesito un conteo, necesito un conteo, necesito un conteo. Y agitamos nuestras vidas cuando estamos en autobuses, en automóviles, en los trabajos, en nuestros hogares. Y a donde vayamos, hagamos lo mejor que podamos mientras trabajemos allí, vivamos allí, para asegurarnos de salvar a tantos como podamos. Hagamos un recuento de personas. Voy a leer una gran escritura ahora y quiero concentrarme y planificar los próximos momentos aquí, en esta gran escritura en 1 Corintios 9. Y hoy quiero hablar de que eres el mensajero. Y quiero hablar de que tienes un mensaje y quiero hablar de que tienes que tener un método. Jesús fue el último mensajero, que tenía un mensaje, que tenía un método para llevar a la gente al Señor. Pablo comienza en 1 Corintios, que leeré, y comparte que él es un mensajero, que tenía un mensaje para predicar, pero tenía un método para hacerlo. Y veamos cómo hacerlo. En 1 Corintios 9, en el versículo 19, dice esto, porque aunque soy libre de todos los hombres, me he hecho siervo de todos, para poder ganar más hombres. Y a los judíos me hice judío para poder ganar a los judíos, para los que están bajo la ley, para poder ganar a los que están
bajo la ley. A los que están sin ley, sin ley. No he estado yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para poder ganar a los débiles. Me he hecho de todo a todos los hombres para que de todos modos pueda salvar a algunos. Ahora, esto lo hago por causa del Evangelio, para ser partícipes de él con ustedes. Mucho en este versículo. Pero ¿qué cosas con las que quiero comenzar que dicen qué es esto y cómo podemos ser ganadores de almas en estos versículos en este momento? Número 1 dice palabras clave. Soy un servidor de todos. Para ganar almas, tenemos que aprender a servir a la humanidad perdida, a la humanidad herida, a la humanidad descartada, a los pecadores de todo tipo. Tenemos que liderar estando disponibles y accesibles para servir. La segunda palabra la usa 5 veces en estos versos. Ganar, ganar. Permítanme compartir con ustedes qué es ganar, lo describiré. No significa que tenga que ser como ellos, pero sí me tienen que gustar. Es lo que dice este texto, porque podría ser confuso. Pablo no está diciendo que me comprometa. No me emborracho con ellos para ganarlos para el Señor. No me drogo para ganarlos para el Señor. Pero lo que nos desafía en esto es que te tiene que gustar la gente. Te tiene que gustar la gente. No tienes que hacer lo que ellos, pero tienen que gustarte. Luego dice varias veces, se convierte y se convirtió. Para mí significa que Dios no te cambia para aceptarte, Dios te acepta para cambiarte. Esa es la verdad que Pablo decía. Luego dice, guarda algo. Con estas palabras exponemos este texto. Guarda algo. Guarda algo significa que me acerco a ellos en lugar de alejarme. Pregúntate, ¿hacia dónde me acerco a los pecadores en lugar de alejarme? La última palabra en la que cae por causa del Evangelio, que trae alegría a Jesús, como hablamos la semana pasada. Vuelve a enojar al diablo. Había una canción que cantábamos. Estoy contento, el diablo perdió el alma, lo arruiné. ¿Qué pensó? ¿Qué tenía? Pero Pomona está gritando en línea. Perdió el alma que pensaba que tenía. Eso es por causa del Evangelio. La causa del Evangelio es que podamos ver el exterior de alguien y veamos la condición de su alma. Por el Evangelio. No me importa cuánto ganan, tampoco su educación, tampoco su estatus o dónde viven. Nunca compartirás el Evangelio si te conmueve el exterior de alguien, porque todos diseñan y perfilan, todos lo fingen hasta que lo logran. Y tienes que ver más allá de la belleza o el atractivo, lo que sea. Solo pregúntate cuál es la condición del alma de esta persona y dónde pasará la eternidad. Así que entremos en estas 3 palabras de las que quiero hablar. Pablo dice que él era para ganar a la gente para Dios. La primera palabra es que era un mensajero, absolutamente. 2 Corintios dice esto, así que somos mensajeros de Cristo. Dios nos está usando para llamar a la gente, así que estamos aquí para Cristo y rogándole a la gente, regresen a Dios, venid a Dios, suplicando a la gente. Así que somos mensajeros, absolutamente. Los pastores en el nacimiento de Cristo eran mensajeros. El loco de Gadara, ese Dios, Jesús había sanado su juicio, se convirtió en mensajero. La mujer junto al pozo dijo, vengan a ver al hombre que me lo contó todo. Ella se convirtió en mensajera. Las mujeres en la tumba, especialmente María, id a contar a Pedro, a Juan y a los otros discípulos lo que han visto. Se convirtieron en mensajeros. Y solo te digo, donde quiera que vayamos, tú y yo somos mensajeros. Nos envían con un mensaje. Estás llegando y estás yendo y estás partiendo y estás siendo despachado porque eres un mensajero. ¿Cuántos envían mensajes de texto? Envían mensajes, siempre envían mensajes, muchos mensajes. Quiero que reconozcas que les estás enviando un mensaje. Eres un mensajero.
¿Es UPS los únicos mensajeros? ¿Federal Express los únicos mensajeros? ¿Uber Eats los únicos mensajeros? ¿DoorDash los únicos mensajeros? Ellos entregan paquetes, encomienda o comida. Comparte el Evangelio. Eres un mensajero y necesitas verte así, como un mensajero. Un mensajero es asignado en alguna parte. Un mensajero está obligado a entregar ese mensaje porque él fue el primero en recibirlo y el mensajero está bajo la propiedad del presidente o el rey o el correo, lo que sea, o quien lo envía. Como Jonás, eres un mensajero y tienes una Nínive a la que Dios te ha desafiado a ir. Y no sean reacios y rebeldes como Jonás, que no quiso ir a Nínive, porque juzgó al pueblo indigno de oír el mensaje, y al llegar se encontró arrepentido. Y uno nunca sabe, aleluya, quién se va a arrepentir. Pero no puedes ser un mensajero reacio. Tienes que ser un buen mensajero donde quiera que vayas a ir. La segunda palabra que quiero compartir como Pablo, tienes un mensaje. Absolutamente. Ustedes tienen un mensaje. Voy a leerles algunas escrituras porque este es el testimonio de Pablo, o la historia que él contó o que recuerda 3 veces. Y mientras viajaba llegó cerca de Damasco y de repente una luz brilló alrededor de él desde el cielo. Entonces él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así es como Saulo se salva. Recuerda, este es un asesino, este es un terrorista, esta es una persona que causa estragos a los cristianos. Este es alguien que, entre comillas, sirve y trabaja para el diablo con sus acciones y lo que hace, pero cambió radicalmente. Jesús aparece y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Te es difícil dar cosas contra aguijones. Entonces, temblando y asombrado, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces él dijo: levántate y ve a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Luego pasamos al capítulo 22 de Hechos. Y ahora aquí está Pablo, varios años después, compartiendo su misma historia, compartiendo su mismo testimonio, compartiendo su mensaje. Y sucedió que, mientras viajaba y me acercaba a Damasco, casi al mediodía, de repente me rodeó una gran luz del cielo y caí a tierra. Y oí una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué estás? Esto le suena parecido. No lo cambió, no tuvo que exagerar, no mintió. Él se estaba transformando para él. Era una historia personal de convicción que quería compartir con la gente. Así que lo recordaba como si hubiera sido ayer. ¿Por qué me persigues? Entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y él me dijo: soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Miren, ahora vamos a Hechos capítulo 26. Y Pablo lo hace por tercera vez. Fíjate si ves similitudes en su mensaje. Y al mediodía, oh rey, está hablando con el rey Agripa, a lo largo del camino vi una luz del cielo más brillante que el sol, brillando alrededor de mí y de los que iban conmigo. Y cuando todos caímos al suelo. Jesús nos cautiva. Él es abrumador cuando entra en tu corazón. Quiero decir, esto no es solo un logotipo, esto no es solo un mantra, esto no es solo, ya sabes, un pensamiento pasajero, esto es cambio de vida. Oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te es difícil dar cosas contra los aguijones. Así que dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Paremos aquí. Mensaje. Así que quiero que reconozcas que el mensaje que entregas es este. Es tu historia. Este es el mensaje que entregas a la gente. Él contó su historia. Tu historia debe contar de 3 cosas. ¿Quién era yo antes de venir a Cristo? 2. ¿Cómo llegué a Cristo? Número 3. ¿Cómo ha cambiado mi vida desde que estoy con Cristo? Esta es la historia a la que Saulo fue o Pablo siguió yendo. Y eso es simple. Puedes hacer eso y deberías poder hacerlo y necesitas practicar porque tardarás 3 minutos
en un ascensor. Tendrás 3 minutos para hablar con alguien antes de que diga, oh adiós, 3 minutos para que te escuchen. Así que necesitas perfeccionar cómo eras antes de ser salvo. ¿Qué tipo de pecador eras? ¿Qué tipo de siervo del diablo eras? ¿Qué clase de persona inmoral eras? No lo sé. ¿Dónde estaba tu corazón? ¿Dónde estaba tu actitud? ¿Dónde estaba la vergüenza, la culpa? ¿Cómo llegaste a Cristo? ¿Alguien vino y compartió el Evangelio contigo? ¿Qué sentiste cuando escuchaste el mensaje de amor y la gracia de Dios y aceptaste al Señor? ¿Cómo hiciste eso? Y por último, ¿dónde está tu vida hoy? Con victorias, transformación, sin ningún parecido con lo que fuiste. Pablo se dirigía por un camino llamado Damasco, y luego Dios le da la vuelta y se dirige por un camino llamado recto. Y esa es la transformación, el verdadero renacer. Hay un cambio de estilo de vida, una metamorfosis, una trayectoria de tu destino. Todo, casi todo en tu vida, en lo que respecta a tu moral y tus actitudes y tu estilo de vida, ha cambiado radicalmente. Lo segundo en lo que nos metemos, el mensaje, es su historia. Su historia, que trata de su muerte, sepultura y resurrección, que trata de quién es Jesús. Así la semana pasada hablamos sobre el camino de los romanos. Hoy vamos a hablar un poco y presentarles a John Road, que les presenta su historia a ustedes. Bien, Juan 3:3 dice esto: de cierto os digo que el que no naciera de nuevo no podrá ver el cielo. Estás compartiendo con la gente, tienes que nacer de nuevo. 13. Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así que tú y yo somos injustos, no hay ninguno de nosotros que vaya al cielo para cumplir con Dios. Entonces Dios envió a su Hijo aquí, a la tierra, para redimirnos, para mostrarnos quién era Él, el camino de la salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Una escritura más. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que esa es la historia que empiezas a compartir con la gente. No es una religión, es una relación, es una historia de amor y gracia. Quiero detenerme aquí cuando vuelva a tu historia. Sabes, hay lo que llamamos testimonios de lápidas. Y pensé en eso en LU, mi clase de liderazgo el martes, y le pregunté a los estudiantes, sé que estás enganchado, Pomona, lo haces bien, audiencia en línea. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres sobre la fecha de nacimiento y la fecha de muerte? Y ya sabes, la semántica que ponemos en cada un padre fiel y, bueno, un esposo y una escritura. ¿Cuál es la palabra o las pocas palabras que te gustaría en la lápida que te describan? ¿Quién eres? Y reflexioné sobre eso y les dije a los estudiantes del U que me encantaría ver los paréntesis, las comillas, lo intenté, pero también olvidé contar otro. Y creo que este otro es más importante para mí. Endeudamiento. Viví una vida de endeudamiento por este Jesús que me buscó con su amor y gracia y me atropelló cuando huí de él. Me dio la fe para creer en él. Y todos estos años mi vida se ha transformado y él es mi mejor amigo y más real para mí que mi esposa, mis hijos o cualquiera. Eso es lo que la historia necesita, su historia. Y esa es una historia, tu historia que debes contar. Quiero que reconozcas que un mensaje puede ser rechazado y renunciado, pero no es mi trabajo condenar a la gente. No es mi trabajo convertir a la gente. No es mi trabajo cambiar a la gente. Esa es la obra del Espíritu Santo.
Entonces, cuando compartes el Evangelio y es rechazado, debes saber que no te están rechazando a ti, están rechazando a Jesús, eres solo el mensajero. Y tienes que alejarte y decir, rezaré y volveré en otro momento porque no están listos. Dios tiene que prepararlos, y para la mayoría, si no para todas las personas, tienen que romperse. Recuerda la historia del hijo pródigo, no la voy a predicar. ¿Cómo se salva o regresa al padre este hijo pródigo? Dice que primero tuvo que desperdiciar todo lo que tenía. Número 2, una hambruna tuvo que estallar. Número 3, tuvo que perder a todos sus amigos. Número 4, tuvo que ir a trabajar con cerdos. Entonces, él cambió su corazón. Entonces, las personas son orgullosas, son arrogantes, son fuertes. Solo ámenlas y aléjense y digan, Dios, tienes que quebrantarlas, quebrantar la, la dureza de su corazón, donde sea que estén. Una de mis historias favoritas por su mensaje es la historia de John Harper. Y John Harper estaba en el Titanic. Esta historia nunca estuvo en la película y James Cameron nunca la contó. Pero es una historia real. La historia nos dice eso, y los sobrevivientes del Titanic pueden verificarlo. John Harper era un evangelista en Inglaterra, un poco conocido en el área, y fue invitado a la iglesia de Moody's en Chicago para predicar. Su esposa había muerto y él tenía una hija pequeña, así que estaban en el Titanic como pasajeros llegando a Nueva York. Cuando comenzó a hundirse, tomó a su hija, tomó el chaleco salvavidas y podía abordar uno de los botes, los pequeños botes salvavidas, porque era un padre con una hija sola. Pero le dio a su hija a otra persona, se quitó el chaleco salvavidas, se lo dio a otra persona y se acercó a la gente de a uno en uno y decía, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. Se sumergió en el océano, verificó, no recuerdo, creo que había 8 sobrevivientes en el Atlántico que sacaron. Uno de ellos cuenta esta historia. Había un hombre sobre un trozo de madera flotante que llevaba a la gente mirándolos y diciéndose salvo. Entrega tu vida a Jesucristo. E iba de persona en persona, y la persona que contaba la historia decía, yo era una de esas personas. John Harper, con segundos de vida, sin preocupaciones por sí mismo, que no podía haber muerto pensando en las almas perdidas. Eso me desafía. El último es enorme y ese es el método. Ese es el método. Debemos reconocer que somos el mensajero, necesitamos un mensaje, pero la tercera cosa con la que hay que lidiar es que necesitamos desarrollar un método de cómo llevar a la gente a Dios. En Judas 1, 22 y 23, y todo esto se encuentra en 1 Corintios 9, donde Pablo dice esto, para el judío me convertí en judío, ese es un método. A los gentiles, los que están bajo la ley, los que son de la ley, es un método. Dice aquí en Judas, y algunos teniendo compasión, haciendo distinción, pero otros salvando con temor, tirando de ellos. All King James dice, quitándolos del fuego, aborreciendo hasta la ropa sucia en la carne. Todo esto tiene que ver con la salvación. Hay dos palabras aquí en el método. Necesitas compasión por las personas y mostrar misericordia a las personas y estar obligado a arrebatarlas de las garras del infierno. Así es que deben ser métodos absolutos en nuestras vidas. Me encanta esta cita de D.L. Moody cuando encontró su método de cómo ganar personas para Dios. Una mujer se acercó al gran evangelista D.L. Moody para quejarse. La mujer le dijo, señor Moody, no me gusta su forma de evangelizar. Bueno, señora, déjeme preguntarle, ¿usted cómo lo hace? Preguntó Moody. Ella respondió, yo no. Moody respondió, bueno, me gusta más mi forma de hacerlo que la suya de no hacerlo. Antes de juzgar los métodos de otros, asegúrense de tener uno. Pero vamos a desglosarlo. Tienes que tener un método.
Absolutamente tienes que, de otra forma tienes que tener tu movimiento. Vamos, amigos. Vamos, chicos. ¿Cómo consigues una cita? ¿Cómo te casaste con tu esposa? ¿Tenías tu mudanza favorita o tu línea de Voy a compartir con los solteros para ayudar un poco a la hermandad, un poco, algunos de mis viejos movimientos. Bien. Espero que sepas resurrección cardiopulmonar, así que además de dejarme sin aliento, ¿a qué te dedicas? Eres una multa de estacionamiento porque tienes escrito bien por todas partes. Si fueras un vegetal, serías un lindo pepino. Sé que estoy ayudando a alguien a aceptar una oferta en este momento, solo de los solteros tratando de ayudar. Y mi último movimiento, que estoy seguro de que no debería... he estado casado 38 años. Tienes muchas curvas hermosas, pero mi favorita es tu sonrisa. ¿Ves a las chicas? Pomona, ¿escuchaste a las chicas? A ellas les gustan esos movimientos. Pero ¿cuál es tu movimiento de salvación? En el método es necesario, necesitas tener un movimiento espontáneo. Es decir, en este momento necesito aprender a ver a alguien. Esta persona está lista. Necesito tener un movimiento relacional. Significa que puedo dedicar tiempo a invertirlo en esta persona para no tener que gastar un centavo de inmediato. O necesita tener un movimiento intencional que sea muy reflexivo de cómo estoy. Me dieron preguntas la última vez, me dieron rechazos la última vez. Dios Espíritu, muéstrame. Así que ahí está el movimiento intencional. Permíteme compartir contigo 6 métodos que puedes usar para evangelizar. Número 1 es el estilo invitacional, lo que básicamente significa que invitas a la gente. Invitas gente a fiestas, invitas gente a tu casa, invitas gente a la iglesia, das invitaciones, quiero que vuelvas a entrar. La Pascua está solo unas semanas. Cada uno de nosotros necesita estar aquí. Diles, te recogeré, te llevaré a almorzar, te veré en el vestíbulo, quiero sentarme contigo. Esa es la invitación. Y número 2, servir. Estos son actos de bondad. Saber el cumpleaños, saber los aniversarios, ayudar al vecino con los botes de basura o tal vez financieramente, lo que sea, estás sirviendo a la gente para que la dureza de corazón pueda desaparecer. Estén abiertos al Evangelio. Número 3, hablamos de eso, su testimonio. ¿Puedo compartirles mi testimonio? El siguiente es confrontativo. Aquí es donde este tipo de eres audaz, eres directo con la gente. ¿Sabes qué? No queremos que mueras. Queremos que tengas vida eterna. Hay un cielo que ganar y un infierno que evitar. Vas a tener que pagar por ese estilo de vida que tienes. Estilo confrontacional, audaz, muy audaz. El estilo intelectual. Esta gente es a la que le encanta debatir con la gente. Dime lo que crees. Dime cuál es tu religión. Dime qué dice tu libro. Dime qué dice tu gurú. Y ahora voy a volver con lo que creo. Llega al intelecto. Y por último, el estilo relacional, en el que construyes amistades, amistades con la gente, te juntas con la gente, esperas la dirección del Espíritu Santo para poder hablar con ellos. Necesitas tener un método. Uno de mis métodos, si estoy repartiendo en un restaurante y el camarero me está esperando, entro en una tienda, donde sea, esto siempre es con extraños. Solo los miro antes. Si me siento guiado, lo haré al principio, pero sobre todo cuando estoy a punto de irme y simplemente diré, ¿hay algo por lo que pueda orar por ti? ¿Hay algo por lo que necesitas oración? Déjame decirte que 9 de cada 10 veces la gente dirá algo. Los tomará desprevenidos. Pero entonces tendré que ayudar un poco. ¿Estás casado? Oro por eso. ¿Tienes hijos? Oro por eso. ¿Tienes finanzas que... oh, sí, lo necesito por eso. Pero eso es solo un rompehielos que podría darle a la gente. Ya sabes, pero ese es el método. El método de Diego. O simplemente les diré, si voy a una ciudad nueva en la que nunca he estado, les diré, oye, ¿me recomendarías una buena iglesia en esta área? Luego puedo averiguar a qué afiliación religiosa pertenecen. Así que eso siempre ayuda. Estoy buscando una buena iglesia. Creo que podrías ir a la iglesia. ¿Me recomiendas una iglesia? Hay que ser astuto.
sabio como una serpiente, si lo preguntas. Pero lo que sea que quieras hacer allí, tú y yo necesitamos tener un método de referencia que usemos para testificar a las personas a lo largo de la línea. Ya sabes, J.K. Rowling, de la fama de Harry Potter, 12 editoriales rechazaron su libro antes de que finalmente fuera aceptado. 12 rechazos. Este me dejó alucinando, tuve que mirarlo 2 veces. El guión de Rocky, que presentó Sylvester Stallone y que finalmente obtuvo United Artists, fue rechazado 1500 veces. Antes de que Rocky... Adrián. 1500. No te decepciones. Hoy no. Sigue haciéndolo. Quiero terminar con esta historia. Y busquen en Google los principales lugares del mundo donde la gente se suicida. Uno está cerca de nosotros, está en San Francisco, en el puente Golden Gate, la gente muere, se suicida allí. Pero en Australia se llama Dover's Cliffs. Y justo al lado de Dover's Cliffs hay una casa de hombres. Simplemente se encuentra perfectamente adyacente, donde tienen una imagen, donde ha estado viviendo por 50 años. Y su nombre es Don Ritchie o Donald Ritchie. Y en este momento en particular el número es astronómico, pero dicen que ha salvado al menos 160 personas de cometer suicidio. Esto es lo que hace Donald Ritchie. Él siempre dice, lo primero que hago es levantarme, mirar por la ventana y mirar hacia ese acantilado. Y si veo a alguien, empiezo a moverme hacia ellos. Esto es lo que dijo. La mayoría de las personas se alejan de estas personas y la mayoría de las personas huyen de las personas que están a punto de suicidarse porque tienen demasiado miedo. Pero yo no. Simplemente quiero tener una conversación con ellos. Y su método para hacerlo es decir, no quiero molestarte y sé que estás listo para hacer algo o algo está en tu mente. ¿Ves esa casa de allá? Ahí es donde vivo. Me gustaría invitarte a mi casa a tomar un té, solo para hablar un minuto, y luego podrías volver a hacer lo que sea que fueras a hacer hoy. Y has salvado un mínimo de 160 personas porque tenía un método. Simple. Quiero desafiarnos hoy mientras terminamos esta serie. Esto está en el corazón de Dios. Estuve en San Francisco hace varios años, en el muelle, donde va toda esa gente. No recuerdo si es Pier algo, como 50 y algo. Puedes ver Alcatraz allí y un hombre gritaba a todo pulmón, ¡Emily! ¡Emily! Y estaba asustado y corría de un lado a otro gritando, ¡Emily! Causó una multitud y la gente se acercó a él. Yo estaba un poco lejos. Dije, Señor, ¿podemos ayudar? Él dijo, perdí a mi hija. Su nombre es Emily y ya está en algún lugar por ahí. ¿Alguien podría ayudarme a encontrar a Emily? Empezamos a mirar. Al final, no sé. Pero ¿quién grita por tus vecinos? ¿Quién grita por tus compañeros de trabajo? ¿Quién está gritando por los miembros de tu familia? Que mientras estás de compras, mientras estás de vacaciones y mientras vas a trabajar, hay Emilys por ahí que están perdidas. Padre, te agradezco por esta serie y no sé dónde aterrizó en nuestras vidas, pero sabemos, Dios, que pudimos hacer un mejor trabajo y queremos ser como Donald Ritchie en el momento en que nos despertamos y pensamos en las almas que están muriendo. Y el resto de ese día tendremos los ojos abiertos y los oídos abiertos mientras nos conduces y nos guías, Dios. Te lo agradecemos. Te agradecemos que nuestros pasos sean ordenados por ti en estas intersecciones sobrenaturales de mezclarnos con la gente, Dios. No tienen que ser largas conversaciones, solo serán unos momentos para decirle a la gente que Jesús los ama. Eso podría ser su forma de romper el hielo, mirar a la gente y decir, Jesús los ama. O simplemente para decirles que Jesús cree en ellos. Y he oído a tantos decir, bueno, yo no creo en Él. Y luego nuestra línea de respuesta es, pero Él cree en ti. Tengamos nuestro mensaje, seamos fuertes mensajeros donde vayamos y tengamos nuestro método.
Ganemos personas para el Señor a medida que nos acercamos a la Pascua, Dios. Comencemos invitando a vecinos, amigos y compañeros de trabajo y hagamos un esfuerzo, que aceptamos el desafío que dimos la semana pasada y desde ahora hasta el final del año para ganar un alma, hacer de un alma nuestra meta en el reino de Dios. Y te lo agradecemos en el nombre de Jesús.